el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. El programa de Healthy Minds de Ancla enseñó a Javier a reconocer qué era lo que le ocurría. Padecía estrés crónico no adaptativo. Entender que la sintomatología que arrastraba tenía un porqué y unos efectos fue el inicio de un proceso de transformación en sus hábitos. Lo que comenzó entonces fue la andadura, a pequeños pasos, por el sendero del autocuidado. Con potente emoción, Javier narra cuáles han sido los catalizadores en su trayectoria emprendedora de esa situación. Revela su lucha diaria por recuperar su salud y cómo Ancla le brinda los recursos para lograrlo. Javi de pequeño ha sido un niño muy obediente, muy tranquilo. Cuando llegaba del colegio lo primero que hacía eran sus tareas y luego ya cuando acababa salía a jugar con sus amigos. Siempre ha sido un niño muy responsable. Empezó a trabajar siendo un adolescente y compaginaba los estudios con el trabajo, porque siempre le ha gustado tener independencia económica. Ha sido muy constante en todo lo que ha hecho. Ha practicado deporte desde que era pequeño, siempre le ha gustado cuidar su físico, lo mismo que su mente. Siempre ha estado estudiando desde que era pequeño y hoy en día sigue formándose. Es un chaval muy familiar, es buen amigo, muy buen hijo, una persona con muy buenos valores. Querido Javier, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchas gracias por venir desde Sevilla, que te has metido una paliza, que vienes y vuelves en el día y sin perder un minuto. Y te lo agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí para contarnos tu historia. Muchísimas gracias por invitarme. Eres muy generoso por estar aquí y por poder contar tu testimonio que nunca lo habías contado a nadie. Bueno, en tu vida es tuya y es la primera vez que vas a compartir con otras personas pues un testimonio como el que vas a dejar hoy aquí, ¿no? Me gustaría saber, tú eres sevillano, ¿naciste hace 44 años? 40. 40 años, te voy a poner 4 años más. De una familia muy humilde, tienes un hermano más. Me gustaría saber cómo ha forjado tu carácter. Dos hechos. El hecho de que tú a los 6 años enfermaras y tuvieras unas complicaciones de salud tremendas, entre ellas un cáncer de riñón, que se te estirpara un riñón y te quedaras con medio pulmón, con solo un pulmón izquierdo. No, tengo los 2 pulmones, pero me estirparon parte del pulmón izquierdo. ¿Cómo ha incidido en tu personalidad ese hecho y el hecho del lugar donde tú naces? Vale, si quieres, comenzamos por donde nací y después hablamos del tema salud, si te parece. Nada, pues tanto mi hermano como yo nacimos en un barrio como son las 3.000 viviendas, Polígono Sur, y entiendo, a los 2 años nos marchamos a Montequinto, nos mudamos a la clásica casa de VPO, de protección oficial, junto con otras personas también habitualmente del Polígono Sur, de La Oliva, bueno, quien me esté escuchando que sea de Sevilla va a saber... Son zonas, ¿no?, de allí. Sí, zonas del Polígono Sur todo. Entonces, Montequinto, que es un buen barrio, que es donde nos mudamos después, fue como una mezcla de gente de origen humilde junto con otra gente de mayor nivel adquisitivo, porque empezaron a hacerse los chalets y todo aquello alrededor. Entonces, esa amalgama... estoy convencido de que me ha afectado directamente o que ha determinado mi carácter, porque cuando desde tan pequeño se junta tanta gente que provenimos de esa zona, la verdad que el ambiente, digamos que era un poquito hostil. Así que te tenías que hacer fuerte, porque si no, como fueras un poco emocional, que yo soy bastante emocionado, si no podían contigo.
Entonces, eso mezclado en lugar de 6 años, me ocurrió con 4 años. Es más Jugando chiquitito. con un vecino, a pegarnos, me dio un rollazo él en el vientre y oriné sangre. Entonces me llevaron al hospital, me detectaron el cáncer en el riñón, me lo extirparon, parecía que había metástasis, entonces me extirparon parte del pulmón izquierdo. Además, como tenía muy pocas defensas, pues pillaba todas las enfermedades que te puedas imaginar de origen respiratorio. Tú pones una lista de tipos de enfermedades respiratorias y prácticamente las he tenido todas. Y la peor fue la tuberculosis, que me dejó unas cicatrices en la pleura, que es la piel del pulmón, y eso me produjo después otra enfermedad que se llama patrón restrictivo moderado y que tengo un 65% de capacidad respiratoria. Que se queden nuestros escuchantes con la pleura, que luego va a salir más adelante, que va a ser un momento decisivo en tu vida. Tú dices que creces en ese medio hostil donde, ¿no?, al final te tienes que hacer valer a base, ¿no?, de tortas. Sí. Pero tú eras muy buen estudiante, entonces como que tenías también que perdonarte a ti mismo ser buen estudiante, ¿no? Y hacer el macarra un rato, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? El tener que conjugar esas dos cosas, ¿no? Más que hacerme eso, lo que ocurría era, siempre he sido muy buen estudiante, digamos que siempre he sido muy estructurado, ordenado y constante. Entonces, cuando salía a la calle, lo más bonito que me decían era incompleto, porque me faltaban órganos, desecho de quirófano, pulmón seco, porque me cansaba muy rápido. Entonces, cuando te crías en ese entorno, no es que o te endureces o es que pueden contigo. Entonces, es la manera de poder tirar hacia adelante. ¿Pero te calaba? Sí, te me calaba, calaba, ¿no? sí. Lo que pasa es que ya lo normalizas porque yo tampoco era un santo. Entonces te tienes que ir endureciendo. Y sacar lo mejor de ti siempre y sobrevivir. Y en tu emoción, en tu construcción como persona, ¿qué impacto ha tenido ser emprendedor en el seno de una familia de conciencia de clase tan grande y tan comprometida con la lucha obrera? ¿Cómo se casa eso? Eso le va a gustar a mi familia, que lo hayas dicho. Es raro porque no hay emprendedores en mi familia, casi todos son funcionarios y además todos de un origen muy humilde, ¿no? Como has dicho. Propiamente mi madre ha trabajado muchos años limpiando en institutos, de conserje, de bedel. Entonces es raro romper ese círculo de no dedicarte a lo público, por decirlo así, ¿no? Y además, los que no son funcionarios trabajan en Airbus. Entonces, es casi lo mismo. Entonces, no he seguido ninguno de los caminos de la familia y cuando se tiene esa conciencia de clases, pues la verdad es que está como el prejuicio de que el empresario era el malo, ¿no? Entonces, que a mí me gusta el tema de la empresa, del emprendimiento, cuando vengo con eso de atrás, o venía con eso de atrás, para mí era un poco raro. Entonces, en casa muchas veces no he contado cosas que porque no me lo callo porque tampoco parece que interese. Así ¿Te hacía sentir como un traidor? No, traidor no, porque ni mucho menos. Lo que sí, que no estamos de acuerdo en muchas cosas que ocurren. Entonces intentamos no hablar de ciertos temas para no discutir, porque de verdad que eso el tema de la conciencia social, que yo la llevo muy adentro, parece que es como a ver quién tiene más conciencia social dentro de mi familia y tampoco hay que hacer una competición de todo. Así que ahí lo que ocurre sobre todo es, por ejemplo, yo sé que mi madre está muy orgullosa de lo que estoy haciendo, pero que no es lo habitual en casa, digámoslo de ese modo. Tú cuando haces el bachillerato tuviste una época muy mala, que casi dejas los estudios, porque dices que además sentías como que no te merecías tú, de donde venías, el hacer unos estudios universitarios, ¿no? Que eso tiene que ver un poco con, ¿no? con lo que se percibe uno de sí mismo, ¿no? Cuando no estás bien de autoestima, el concepto que tú tienes de ti mismo pues no es muy elevado, ¿no? Entonces cuando estás en un entorno tan hostil, pues la verdad es que tu propia percepción pues está, digamos, en cuestión constantemente, ¿vale?
En el instituto lo que ocurría era que nos juntábamos los guays, vamos a decirlo, es que no sé cómo decirlo de otro modo, y repetí curso. Y yo venía de todo sobresaliente siempre. Todos los años sobresaliente, hasta que llegué al instituto. Entonces repetí segundo de bachillerato y además al mismo tiempo a mí siempre me ha gustado tener cierta independencia económica. Entonces cada vez que podía trabajaba también al mismo tiempo que estudiaba. Y cuando veía que estaba ganando dinero y que no tenía, no sé, empecé a trabajar en una chatarrería. Pero cuando recogiendo metal en la empresa, ¿no? Entonces, en la empresa de alguien, ¿vale? Que no es un vínculo familiar ni nada por el estilo. Pues yo empezaba a ver que tenía dinero para gastar y que para qué iba a seguir estudiando cuando la percepción que tenía de mí mismo no era muy elevada. Entonces mi tía me convenció a mi madre para que hiciera la selectividad y prácticamente sin estudiar saqué muy buena nota. Entonces me replanteé las cosas. De hecho, rompí con mi círculo anterior, prácticamente. Te diste una oportunidad a ti mismo en ese sentido. Dijiste, oye, pues a lo mejor sí que de verdad sirvo para dedicarme a estudiar una carrera y no quedarme aquí con la chatarra, ¿no? Ya, además es que era muy, muy curioso porque sobre todo trabajaba en verano, fines de semana y tal, y aquello es un descampado grandísimo donde se compra diferentes materiales y se suelta allí y después se vende, ¿no? Entonces es muy habitual trabajar con toritos, con Fenwin y tal, y echar mocos negros constantemente en la nariz porque estábamos dentro de el descampado en la nave, pues la verdad que no era muy agradable. Las manos se te endurecen muchísimo, la piel se te pone negra en poco tiempo, también te curte el sol, así que son situaciones que no... Lo que pasa es que quería dinero también y no de verdad que siempre he sido muy independiente, así que era una manera también de salir de esa normalidad. Pero vamos, me alegro infinito de haber estudiado la carrera y se lo agradezco a mi tía. ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas. ¿Y por qué decides emprender? Pues por casualidad, después de terminar la carrera, hice un programa de posgrado en una escuela de negocios y aprendí muchísimo en muy poco tiempo. Terminé un viernes y a la semana siguiente hice 4 entrevistas de personal y empecé... tuve la suerte de poder elegir mi primer empleo y fue en una startup de financiero. Sí. Entonces, cuando empecé a ver cómo funcionaba el tema del venture capital, cómo era levantar dinero, todo el proceso de contratación de personal, escalar, buscar clientes, casi todos nuestros clientes estaban en Estados Unidos. Entonces... me divertí muchísimo. Entiendo que eran cosas que no habías visto en la facultad. Nunca. De hecho, en los libros eso no estaba, ¿que no? De hecho, yo no sabía cómo levantar dinero y como en 3 años, participé levantando entre público y privado 4,2 millones de euros o algo así. Y esta frase que voy a decir la escucha mucho en el podcast, que a lo mejor le suena cuando no había ni ecosistema. Y es verdad, pero que ¿quién levanta entre 2010 y 2013 más o menos 4 millones de euros en España? No lo hacía nadie. Entonces... la empresa, me marché de ahí y ya después he trabajado en otras empresas por cuenta ajena y me decidí a montar mi propio proyecto con uno de mis mejores amigos y que fracasó. De hecho, salió muy bien comercialmente, pero fracasó. Nos peleamos los socios, así que estaba mi amigo y otra gente más. Entonces... me gustó, siempre he tenido esas ganas de ser muy independiente económicamente, entonces era una manera de hacer mi propio camino, por eso me gusta el emprendimiento. O sea, que tu móvil al final era económico, ¿no? Era económico, emprendes por eso. Inicialmente sí. Claro, a eso voy. Entonces, ¿tú no crees que tenía mucho que ver pues con ese origen, ¿no? Con haber... Totalmente, ¿no? Totalmente. De hecho, mucha gente me dice que hablo mucho de dinero, que repito mucho la palabra dinero. Lo dices mucho, y no me sí. gusta, no me Lo gusta dices nada. mucho, está mucho en tu cabeza. Y es por eso, ¿no? Por todas esas... Sí, por ese entorno, ¿no? De necesidad y de salir de ahí. Ahí entiendo que me ha marcado muchísimo. En casa no es que faltara, no sobraba, voy a decirlo así. No es que faltara, pero desde luego ha determinado muchísimo. Ahora, supongo que ahora habrá más medios, pero ¿quién no ha tenido las mismas zapatillas durante
reventadas y seguir con las zapatillas. Claro, porque... y luego el propio ecosistema de tu barrio que tú has explicado al principio. Sí. El gran contraste, ¿no?, de la vivienda de la gente tan humilde con los chalés que se estaban haciendo. Entonces era como decir, oye, que yo quiero vivir así. Supongo que algo de eso habría, ¿no? Seguro, y además esa es una referencia positiva. A mí me gusta porque creo que en la misma zona, de hecho es que el barrio no para de crecer. Entonces, en la misma zona haya gente de clase tan humilde con otra de mayor nivel adquisitivo, que además todos íbamos a los mismos coles, que estábamos en los mismos grupos mezclados unos con otros, es una maravilla. Y eso es una referencia positiva que seguro que también me ha influido. Claro. Sí, porque fue un experimento integrador y que salió muy bien. Pues salió genial. Pero que a ti también yo creo que te impulsó, ¿no?, a tomar ese camino Sí, del emprendimiento. Lo que ocurre es que parece que todavía sigo con el estigma del pobrecito y no me gusta, estoy intentando desprenderme de él. ¿A qué te refieres? A que la vida va que esforzándote te pasan cosas buenas. No significa que porque te esfuerces te vayan a pasar, pero si no te esfuerzas, seguro que no te pasan. Seguro que no ¿no? te pasan, sí. Entonces, ese estigma de no hay oportunidades y tal, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, me gustaría no darle más pábulo a... A la autocomplacencia. Sí, total. Hay que abandonar eso y además... intentar, si ves algo, intentar cogerlo. Si tienes un objetivo, ir a por él y no con la cultura del pelotazo, que eso se ve mucho en startups, o de la frustración a que las cosas no salgan bien rápidamente. Al final el emprendimiento es un maratón, es larga distancia. Entonces correr una maratón como si fuera un sprint, no todo el mundo sabe. Entonces ahí mucha gente se queda por el camino y eso entiendo que también me habrá marcado. Pero tú, cuando comienzas esta primera startup, ¿tenías en tu cabeza que ibas a emprender como en un sprint o que iba a ser una maratón? Di la verdad, ¿cómo lo concebiste? La realidad es curiosa porque yo estaba de director ejecutivo en una... Ahí cambié... Sí. Durante estos años cambié radicalmente de profesión y empecé de director ejecutivo en una fábrica de mantecao. Y no tenía nada que ver con lo que había hecho previamente de emprendimiento en tecnología, ¿no? Entonces lo dejé y monté el proyecto con mi amigo. Yo no lo quiero llamar startup porque ahí ni siquiera... Porque es que era una plataforma de formación online para nutricionistas, claro. Pero no era... Era un sitio web, ¿no? Sí, un sitio web. Entonces, lo que te quería decir con esto es... lo hice más bien por dinero que por contribución a la sociedad. Y como creo firmemente que el karma existe... Yo también lo creo. Yo estoy agradecido. Mira, la empresa fracasó, ¿vale? Lanzamos unos cursos para, como he dicho, para nutricionistas, unos cursos especializados en emprendimiento, en obesidad tal, en una cosa muy específica, ¿no? Diabetes y demás. Pues en 2 semanas lanzamos los cursos y en 2 semanas facturamos 70.000 euros. Y nos llegaron, en menos de 24 horas, nos llegaron más de 500 mensajes, nos colapsó el servidor. Es decir, que fue un bombazo. Lo que ocurrió es que nos peleamos los socios. Entonces, íbamos a emprender mi amigo y yo, y unos nutricionistas contactaron con mi amigo diciendo que iban a hacer algo muy similar a lo nuestro, que en lugar de competir entre nosotros, ¿qué tal si nos uníamos? Y nos buscamos unos socios que no nos conocíamos de nada. Claro. Entonces, en cuanto entró dinero, empezaron las peleas. Claro. Pues todos eran influencers de nutrición. Uno con 1 millón de seguidores, el otro con 100.000, el otro con 50.000. Y en cuanto entró dinero en la cuenta, aquí todo el mundo quería, no, porque yo tengo más seguidores, yo me merezco más dinero. Y todas esas conversaciones que deberíamos haber tenido previamente, no las tuvimos. Entonces, claro. el único que dejó su empresa para trabajar en esto al 100% fui yo. Entonces, si hubo alguien que tuvo que tener algún tipo de nómina, porque mi hija acababa de nacer, que tenía 4 meses. Acabas de ser padre. Yo dejé de un puesto de director ejecutivo en una fábrica que facturaba 1 millonada para montar mi propio proyecto con una niña de poco tiempo, de 4 meses. Entonces, cuando cerramos aquello, porque lo que hicimos fue devolverle el dinero a los alumnos que habían pagado por anticipado y hacer un cierre ordenado, porque los socios nos dijimos cosas feísimas. ¿Qué aprendiste tú de ti mismo? De ti, en ese primer emprendimiento? No sé si tengo una respuesta. Yo lo que es...
Aprendizaje saqué muchos, pero no sé si de mí mismo. Sé de mí mismo que eso. Y recordé. Te lo digo por la crisis de identidad que tuviste, que me dijiste. A eso me refiero. Lo pasé fatal, porque me vi que había perdido, al devolverle dinero a los alumnos y cerrar ordenadamente, palmé 20.000 euros, la niña pequeña, y había dejado un curro bien remunerado por esto. Entonces me sentí fatal conmigo mismo, porque me decía a mí mismo que no valía para nada, que era lo de siempre. Yo tengo un máster en hablarme mal. Eso me dijiste cuando Tengo un nos máster conocimos. en hablarme mal. ¿Sabes? ¿Desde cuándo tienes ese máster? Yo no lo recuerdo. ¿Viene de muy atrás? Yo creo que sí, desde bien pequeño. Desde bien pequeño. Sí, yo creo que eso yo lo tengo dentro de mí desde muy pequeño. Entonces la crisis de identidad que tuve fue no valgo para nada, soy un inútil y cosas por el estilo. Me dio por llorar durante unos cuantos días, básicamente. Y me puse a recordar cuando el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Entonces lo que pensé es que qué hacía bien realmente, cómo me divertía y cómo podía rápidamente volver a conseguir ingresos, ¿no? Y recordé esa bonita etapa que tuve en la startup, que además me estuve muy orgulloso de mí mismo haciendo aquello, y lo que me dije es, no quiero tener socios, que eso después si quieres podemos volver a hablar de eso, voy a montar esto por mi cuenta, no dependo de nadie, y además durante todos estos años yo siempre he tenido muy buena reputación de financiero en Sevilla, entonces siempre, todos los años, me llegaba gente y decía, Javi, necesito un ENISA, estoy haciendo una ronda, prepárame las proyecciones, o tengo unos apartamentos turísticos, ayúdame con la dirección financiera. Entonces todos los años presentaba 4, 5, 6 ENISAs y siempre tenía recurrencia prestando servicios de autónomo, como freelance financiero. Entonces lo que vi fue, si esto, que no lo estoy impulsando, esto no estoy haciendo nada de darle visibilidad, no para de llegarme, y disfrutaba tanto haciendo esto anteriormente, pues lo que hice fue hacerlo de manera estructurada. ¿Qué he de hacer para hacer esto mucho más grande? Y por mi cuenta. ¿Pero qué fue lo que te impulsó a ese segundo emprendimiento? Porque podías haber vuelto al corporativo, que era lo fácil. En el fondo de tu alma, en tu fuero interno, ¿cuáles fueron los resortes? Creer que puedo hacer algo más grande de lo que estaba haciendo. Dar ejemplo a los demás. Yo siempre me esfuerzo en ayudar todo lo que pueda y además comportarme en línea con una serie de valores. Entonces pensaba que era una manera de poder influir en algo más que no sea un círculo muy, muy pequeño. Creo que fue mi manera de poder aportar a la sociedad. Y quería hacer algo, yo quiero dar muchos ejemplos, por ejemplo, muy buen ejemplo y buenos valores a mis hijos. Entonces quiero que cuando sean mayores vean lo que he sido capaz de hacer. Quieres que se sientan orgullosos de ti. Querías dejar algo hecho y que se sintieran orgullosos. Pero para que ellos se sientan orgullosos, el primero que te tienes que sentir orgulloso de ti mismo eres tú, Javier. Y eso también lo estás aprendiendo, ¿a que sí? Todo me sabe a poco. Todo te sabe a poco. ¿Tú has estado emprendiendo en este segundo emprendimiento de forma saludable? No, para nada. ¿Cómo ha sido este emprendimiento? Pues contaré una anécdota y sobre eso, si quieres, construimos, ¿vale? Vale. Cuando empecé, monté unas proyecciones con unas estimaciones de ingresos, gastos, inversiones y tesorería, lo clásico. Hace poco recuperé ese archivo. Si me están escuchando emprendedores van a saber de lo que hablo. ¿Quién cumple el plan de negocio? No lo cumple nadie. Es un papel. Es un papel, es una hoja de cálculo, no, lo soporta todo, ¿no? Es un sueño, ¿no? Escrito ahí. Es una declaración de intenciones, me gusta llamarlo a mí. Superé lo que ponía el Excel, pero de largo. Y lo primero que me dije fue... debería haber sido más ambicioso. Eso es siempre así. Siempre es un constante en mi manera de comportarme. Entonces, ¿cómo va a ser saludable si todavía con los años me sigo castigando por haber hecho unas proyecciones que en teoría en el futuro son poco ambiciosas? Pues es trabajar todo lo que puedo
se llama hiperproductividad, ¿no? Si yo empiezo a trabajar muy temprano, me despierto a las 6:30 de la mañana, me pongo a trabajar desde las 7 hasta las 3 de la tarde. Y cuando digo trabajar, digo trabajo operativo. Termino para comer y después estoy pendiente del móvil por si hay algo que atender a algún cliente, los típicos marrones y tal. Y después cuando te vas a la cama, lo único que estás pensando es en la empresa. Entonces, en la práctica, estás toda tu vida, de hecho, no tienes otras anécdotas porque tu única vida es trabajar. Entonces, aburres a la gente. Porque no sabes hablar de otra cosa. No sé hablar de otra cosa. Y me he convertido, también te lo conté cuando nos conocimos, me he convertido en una persona gris. Antes era espontáneo, me encantan los chistes, las bromas, soy cariñoso, me gusta interactuar y como, yo qué sé, me he alejado mucho de la gente. Porque muchas veces con el tema de finanzas, un ejemplo, cuando se levanta, ayudas a un emprendedor con la ronda, si sale bien, el emprendedor es un máquina. Pero si sale mal, es que Javi no ha hecho bien su trabajo. Entonces, estoy sometido siempre a muchísima presión. Entonces, una persona que no para de trabajar, que siempre está pensando en lo mismo, que pierde toda espontaneidad y además soporta muchísimo estrés, el propio y el que el resto de emprendedores le depositan en la espalda, pues no tiene pinta de ser sano. Es una posición muy curiosa hasta que nunca se había hablado de esto en el podcast, porque sí, tú no tienes que rendirle cuentas a ningún inversor, pero sí a tus emprendedores. Además, yo sobre todo trabajo en fase pre-seed o seed, entre ronda, la más pequeña será de 100.000 euros, la más grande a lo mejor de 5 millones, hasta 5 millones, ¿no? Pero digamos que la media se sitúa entre unos 200.000 euros y 1 millón de euros, ¿vale? Esa es la ronda media en la que suelo trabajar, ¿no? En esta fase no está bien visto que el financiero o el intermediario, el que sea el que levante pasta. Tiene que levantarlo el equipo fundador. Pero hay muchos emprendedores que no saben levantar pasta. Entonces, como lo que hacemos es formarles para que lo hagan ellos mismos. Pero no puedo responsabilizarme de que tú no levantes dinero. Ese es su trabajo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, intento dejarlo muy claro desde el principio porque hay rondas, por ejemplo, casos reales que hemos cerrado en 2 semanas. Y hay rondas que nunca se cierran. Y si no se cierran, no es culpa mía. ¿Sabes? El proyecto puede ser no interesante, puede haber poca liquidez en el mercado, pueden ser 1000 factores que no se tienen en cuenta. Entonces, esa presión que se deposita en ocasiones que he notado en mis hombros y en mi espalda, pues no ayuda. Claro que no. Y ahora somos 30 empleados. Yo tardé 1 año y pico en contratar a la primera persona porque yo no había cogido, no repulsión a la gente, pero yo lo que no quería cada vez que era hablar con una persona era trasladarme un problema. Y no estaba dispuesto. Entonces, si combinamos las inquietudes de las personas con sus necesidades más las inquietudes de los emprendedores, yo no puedo responsabilizarme de todo eso. Entonces, esto vamos a hablar de cuáles son tus estresores. Principalmente, estás hablando, tu principal estresor es tu autoexigencia, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Cuántos estresores has detectado tú en ti? Principalmente es profesional. Principalmente. Sí, porque todo tiene que ver con... Todo tiene que ver con el trabajo. El resto de áreas siempre he tenido... Dentro de una escala de tratado de dedicarle tiempo, cariño y amor a los amigos, a la familia, al trabajo, a la pareja o a uno mismo, al último que le dedico tiempo es a mí. Entonces, he priorizado totalmente lo profesional frente al resto de ámbitos de amistades y familias y parejas. Entonces, los estresores siempre van por ahí. Yo a mí mismo, además, yo no he levantado ronda para Lean Finance. Entonces, yo no tengo a quién rendir cuentas, yo no tengo inversores. Esto está totalmente bootstrapeado. Se ha financiado con clientes y con bancos. Entonces, no tengo que rendir cuentas, entonces no entiendo por qué me trato de esa manera. Esa manera tan... ¿Qué más dará si facturo 1,5 millones o 1,600,000? ¿Qué diferencia hay realmente para mi vida que tenga que dedicarle? No es así. El estresor principal, mira, el móvil. Tengo un enganche al móvil que miré y estaba utilizándolo 12 horas y media al día.
Y a lo mejor alguno me entiende, si alguno de los emprendedores que me escucha me utiliza HubSpot, por ejemplo, eso genera una dopamina porque a los emprendedores que nos gustan las ventas y el crecimiento de la compañía, utilizamos diferentes CRM. Pues eso, cerrar un contrato, eso es dopamina Es totalmente pura. adictivo. Es adictivísimo. Y además creyéndote que estás haciendo algo bueno por la sociedad. Entonces encima es que la recompensa es positiva. ¿Y qué ocurre? Que estás todo el día con el móvil porque como HubSpot, por ejemplo, te manda notificaciones en función a quién abre qué correo, qué documento abre, cuánto tiempo... Entonces, cuando veo en el móvil que alguien está mirando tal contrato, tal correo, lo primero que hago es buscarme alguna excusa para escribirle un WhatsApp para facilitar la venta, la conversión. Entonces, un año, otro año, un día, otra semana... Es que yo llego los viernes por la tarde... que parece que me ha pasado un tractor por encima. Me llevo después todo el fin de semana tirado. Claro, Pues te quedas hecho un despojo. yo me alegro enfermar el viernes para poder descansar sábado y domingo Fíjate lo que has dicho. y poder estar operativo el lunes. Para me alegro ti- de enfermar el fin de semana. Para ti enfermarte es una salvación porque puedes dedicarte a ti y no tener que rendir cuentas a nadie. Sí. Y permitirte no hacer nada. El hedonismo no está en mi... No, y permitirte no hacer nada. Dice, como estoy enfermo, tengo justificación para no hacer nada y pararme. Tengo que enfermar para parar, ¿no? Es el... Sí, ¿no? Y otro estresor es cómo te hablas a ti mismo. Está claro, ¿no? La autocompasión tampoco es algo que trabaje bien. Nunca lo has trabajado, de hecho. Es algo que estás aprendiendo a que existe, ¿no? ¿Y por qué crees que te castigas tanto, que te dañas tanto a ti mismo? Creo que tengo muchos complejos de pequeño, porque, no sé, muchas inseguridades, ¿no? Cuando vengo a reuniones aquí a Madrid y me siento con gente, me reúno con gente en Serrano, Velázquez, y siempre me abren unas puertas que son gigantes, los techos altísimos, mesas de caoba, todo el mundo va con una ropa que se ve que es carísima y yo me siento todavía como si fuera... El niño de la chatarra. Entonces tengo que quitarme ese estigma también. Pero los estás identificando, estás en ese camino. ¿Cómo ha impactado en ti el estrés crónico no adaptativo? Yo no sabía lo que era eso hasta Ancla, ¿vale? Lo descubrí por la formación y... sin saber lo que era, pues un día no podía levantarme de la cama. Por ejemplo, un día desperté y no me levanté. Sí, ¿Quieres beber agua? sí. Bebe agua, tranquilo. ¿Quieres que paremos? No, seguimos. Vamos a seguir. Y nada, no me pude levantar de la cama. No sabía qué me pasaba, pero Candy, que fue... Es tu trabajador. Sí, sigue conmigo, fue mi primer empleado y sigue conmigo. Es un chico genial. Se vio que algo no funcionaba y llamó a mi mujer para que viniera a buscarme a casa. Porque pensaban que había pasado algo. Entonces, ahí empezó. Inmovilidad, vamos a llamarlo inmovilidad, no sé cómo llamarlo. Parálisis. Es la parálisis del miedo. Ahí empecé a pedir ayuda y empecé a trabajar con un terapeuta y la verdad que muy, muy contento. Lo que ocurre es que yo mismo me invento mis propias batallas. Entonces siempre hay una buena excusa para volver a recaer en ese comportamiento de apretarte un poquito más. No sé si es que vuelvo a la facturación. Si la empresa vende, estás de buen humor. Si no vende, eres basura.
¿vale? Básicamente simplificándolo, ¿vale? Entonces es muy difícil luchar con eso, intentar atender a todo el mundo. Tengo 2 hijos, me gusta atenderlos. Entonces el estrés no adaptativo, ¿qué es lo que me ha hecho? Pues no tener paciencia con los críos. Gritarle, mi hijo Darío, que ahora va a cumplir 5 años, ¿qué hago yo gritándole a un niño de 3 años o de 2 años, pidiéndole que se comporte como si tuviera 10 años? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, pues el estrés me ha hecho pues estar muy irascible, más gris aún, rechazar verme con otras personas, aislarme, Aislarte. tomar muy malas decisiones empresariales, muy malas decisiones. También he acertado, pero cuando entendí cómo funcionaba el córtex prefrontal, que la relación con el hipotálamo con la amígdala, pues empiezas a entender qué es lo que me pasaba, pero yo ahí no sabía ni lo que era el estrés no adaptativo. Claro, empezaste a entender el porqué de esas malas decisiones, porque es que no podías pensar con claridad. Estaba presionada la amígdala. Y empecé a beber más alcohol. Eso te pasa en la pandemia. En la pandemia, la pandemia fue horrible, porque encima a empresas como las mías les vino bien económicamente, porque ahí no sé si os acordáis que era la época de los ICOs Sí. que daba el gobierno. Entonces empezamos a pedir ICOs a todo el mundo, facturamos más. Además, como trabajábamos desde casa, parecía que los horarios se dilataban. Entonces era todo el día trabajando, no salías a casa, y cuando llegaba a cierta hora, pues a beber cerveza como un animal. Y de venir haciendo muchísimo deporte, porque cuando estás... Yo, por ejemplo, siempre he hecho mucho deporte, me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, aun con mis limitaciones, pero no me ha importado, ¿eh? Entonces, cuando vienes de hacer... Ahí estaba loco con el CrossFit, loquísimo. Entonces, trabajaba, volví a casa, me iba al CrossFit, después con la niña, que todavía el niño no había nacido, tal y cual. A no salir de casa. Nos mudamos justo en 2020, que tuvimos que firmar en notaría con mascarilla, tuvimos que pedir un permiso especial porque nos mudamos en marzo de 2020, que fue O sea, cuando nos cierran. cuando nos cierran, una semana después firmé en notaría, o 2 semanas después. Y hacer obras con la pandemia fue muchísimo estrés. Y después tanto tiempo encerrado me vino fatal. Y luego entiendo que una cosa que no habíamos hablado, pero luego lo he estado pensando, el miedo que tú tenías que tener físico a enfermar. Porque claro, con las limitaciones que tú tenías en tu capacidad torácica y pulmonar, un bicho que se estaba dedicando a cargarse a la gente Sí. completamente sana, tiene todo el sentido. O sea, tú te tienes que sentir más vulnerable que nadie. Mi familia me llamaba exagerado porque cuando vi lo que ocurrió en Italia, yo lo que hice fue, yo estaba en un coworking, desmonté todo y me encerré en mi casa. Y antes cuando se decía que no pasaba nada, y no permití que mis padres vinieran a casa, ni mi hermano, que me encerré como 10 días antes o algo por el estilo. Me encerré completamente. Entonces ya después el tiempo parece que me dio la razón, pero me estuvieron tratando como un terraplanista, no sé cómo decirlo, porque es que como si estuviera zumbado, como si estuviera loco, que estaba siendo demasiado exagerado para que en realidad era una gripe. Pero sentiste mucho miedo, entiendo. Muchísimo miedo. Muchísimo miedo por ti. ¿Cuántos niños tienes? Ya tenías a los 2 niños. Ahí todavía no, porque Tenías a la el niña. niño nació en agosto de ese mismo año, estaba la niña sola. Pero claro, entiendo tu angustia. Y mi mujer embarazada. Claro, pero tenías ya un niño en camino. Es decir, ibas a tener 2 hijos, dices, si me muero, les dejo... ¿No? Eso Hay- es otro estresor que tuviste más, ¿no? Hay otra cosa, y es que hasta hace pocos meses, yo siempre he creído que iba a morir muy joven. Entonces he luchado por generar cierto patrimonio, por si ocurre, pues tener algo para mis hijos, que no tengan que pensar. En buscarse la vida. Tampoco quiero tener niños mantenidos, en el sentido de que mi obligación es darle lo suficiente como para que crezcan por ellos mismos, pero no tengo que solucionarle tampoco la vida para que no tengan que trabajar hasta Hasta que tengan 40 años. Eso es. Entonces me dediqué a destrozarme currando
con la creencia de que cuanto mayor patrimonio creara, mejor, porque como de todas maneras me iba a morir joven, ¿qué más dará? Entonces, eso ha sido de lo peor. No, es que no había desestresores prácticamente que no fueran el deporte y casi que peor, porque de la caña que me daba, pero no de tener algo de hedonismo en mi vida. No, el alcohol se convirtió en un desestresor. Sí, malas decisiones también, sí. Pero vamos, que pasa muchas veces. Entonces, eso, claro, aceleró total, o sea, mucho más una depresión, porque el alcohol de forma continuada afecta. A mí no me gusta, no sé por el motivo, no me gusta llamarlo depresión, rasgos depresivos o algo así, no sé por qué, es como... ¿No te gusta llamarla depresión? No ¿Por sé qué? por qué, porque no quiero decir tampoco el término estás depresivo o tal, es como si fuera también una etiqueta, no sé, a lo mejor es una cosa mía de mi cabeza, pero... Te da Es como, eres rechazas depresivo. rechazas que se le ponga una etiqueta. No que seas depresivo, pero sí has sufrido una depresión. Es que es la misma diferencia entre soy o estoy. ¿Qué os pasa a los emprendedores? No soy Javier de la Torre, soy emprendedor. Eres Javier de la Torre, pero como os identificáis tanto con el proyecto, no sabéis quitaros la camiseta y ser otra cosa que no sea ese proyecto. Por eso cuando estaba bien el proyecto tú eres la hostia y cuando el proyecto va mal no vales para nada. Entonces, ahora mismo lo estás verbalizando. No eres depresivo, has sufrido una depresión. Sí, vale. Sí, Sí, claro, sí. es como el que ha pasado unas paperas. Es que me resisto mucho a... Es como intentar siempre... parece que siempre el hoyo es un poco más profundo, ¿no? Entonces... ¿A qué que te cuando dices refieres? que cuando siempre... Eso repito que es en mi cabeza, ¿no? Que es como... Si estás depresivo es porque ya no puedes caer más bajo, ¿no? Como ya estás en el fondo de la tristeza más absoluta y no necesitas tampoco... Por eso, como no siempre... Me he sentido en el fondo, me he sentido estar en el fondo, ¿no? Pero hay veces que no estás del todo bien y hay veces que estás todo mal, está todo mal. Lo que ocurre Estás es como que... zombie, ¿no? Como Sí, es has que- estado mucho tiempo así, por Muchísimos lo que tú me años, contaste. años. Tú has estado mucho tiempo en gris, como ni bien ni mal, pero como tirando, como a medio gas, ¿no? Eso era Un poquito más, Claro, un poquito más. Eso era un estrés crónico sostenido, lo que tú estabas diciendo. Un estrés crónico no adaptativo, un síndrome del quemado de libro, así. Que al final debuta, claro. ¿Y cuándo debuta? ¿Cuándo debuta? Yo llevaba, creo que 2 años también diciendo que estaba al borde del burnout. Al borde. Estabas Y totalmente metido ahí. Estaba sumergido, estaba de cortisol hasta las pestañas. Que lo peor fue el neumotórax que sufrí, ahí fue el detonante de Volvemos todo. a la pleura. Volvemos a la pleura. ¿Qué te pasa? Pues hace relativamente poco, en febrero, igual que sufro mucho estrés, le meto las intensidades de mis desestresores no son bajas. Yo lo más tranquilo que hago cuando me voy de vacaciones es irme con mi mujer a saltar de acantilados a Portugal. Me tiro en paracaídas, parapente. Me he llevado 10 años haciendo kickboxing, entrando, saliendo. He hecho... Necesitas adrenalina continuamente. Sí, es que es muy exagerado. Igual que cuando entrenando, estaba haciendo entrenamiento funcional y haciendo arrancadas, sentí un dolor en el pecho. Pero yo seguía entrenando. Yo terminé mi entreno con dolor, pero Tu seguí. cuerpo no lo escuchabas para nada. También tengo un máster en no atender mis propios síntomas. Es decir, si me duele la rodilla, como me tuve que operar de menisco, también he estado creo que 3 años con dolor de rodilla. Sufriéndolo sin operarte. Por no ir al hospital porque no tengo tiempo de ir al hospital. No tienes tiempo Recuerda de ir que me voy a morir joven, entonces Claro, que no puedes perder el tiempo. Claro, ¿para qué vas a ir al hospital? Es mejor morirte con la rodilla destruida. Y con dolor, con Y con con dolor. mucho, Sobre todo, con tienes mucho que dolor. sufrir, ¿no? Sí, parece que me gusta el sufrimiento, ¿no? ¿No? Como que te mereces sufrir. Me ¿no? merezco, es parte de mi dieta. Es parte de mi dieta. Pues seguí entrenando con dolor, volví a casa y hablando con mi mujer que me duele por dentro.
no me duele por dentro internamente, pero no es fuera. Me tocaba y tal. Yo no sabía lo que me había ocurrido, no tenía ni idea. Y lo que le dije a mi mujer fue que debería haber levantado más peso en arrancada, ¿vale? Sin haber sabido que había sufrido un neumotórax, ¿vale? Te estabas dando, o sea, te estabas castigando de que no habías levantado más peso. Sí. Así que yo me duché, me acosté, no pude dormir nada y cuando me levanté al día siguiente a las 7 de la mañana, que le escribí al fisio, que es amigo mío, y inmediatamente me llama por teléfono y me dice que me vaya al hospital de urgencias directamente. Entonces ya me preocupé, pero yo me había vestido para irme a la oficina. Es que no sabía lo que era un neumotórax espontáneo, no tenía ni idea. Cuando ya me enteré que cuando llegué al hospital todo fue tan rápido que digo, esto no es habitual. ¿Quién va a urgencias de traumatología y la atienden en menos al segundo? Ahí entendiste que era una cosa muy grave, claro. Sí, además cuando el médico me atendió y fui a la sala de rayos me dice, no vuelvas a la sala de espera, ven directamente a mi consulta. Llama a la puerta nada más llegar. ¿Y qué te dijo el médico? Pues me empezó a explicar lo que... ¿Ves este pulmón? ¿Ves el pulmón derecho? ¿Ves el izquierdo? ¿Ves esto que tiene capilares y esto está oscuro? Has sufrido un neumotórax, es una rotura de la pleura, de la piel del pulmón. Ahora mismo has perdido el aire... Bueno, en el neumotórax, también para que la gente lo entienda, el clásico es el en el que... Vas con el coche, tienes un accidente, se te rompe una costilla y la costilla rota te atraviesa el pulmón. Ese es el clásico. Pues a mí me ha pasado de manera espontánea. Entonces, sin trauma, sin nada por el estilo, sin darme ningún golpe. Entonces, me empieza a explicar que había perdido... que cuando se sale el aire del pulmón no sale a la atmósfera, se queda atrapado dentro de la caja torácica. Y como la cicatriz todavía está abierta, cada vez sale más aire. Y te aplasta el pulmón y te desplaza a órganos como el corazón. Te puede hasta aplastar, supongo, que el corazón incluso, y evitar que bombee, ¿no? Supongo. No, sobre todo es cada vez sale más cantidad de aire hasta que ya no puedes respirar más. Porque todo el aire... te asfixia. Sí, te asfixia. Y había un 30% de mi caja torácica estaba ya ocupada por ese aire que se había salido. Así que lo que me dijo fue, esto es tal cosa, voy a ver si hay un quirófano disponible, ve avisando a tu familia que te vas a quedar aquí unos cuantos días. Así no había quirófano disponible, así que en observación, en urgencia de traumatología, en observación, hicieron una habitación con 4 cortinas, las clásicas, y me operaron. Ay. Y me operaron ahí porque no había ningún otro sitio disponible. Ningún quirófano para ti. Pero además, te salvaron la vida. Sí. Es muy fácilmente recuperable que te traten en neumotórax, pero si no vas al hospital... Mueres. Sí. Digamos que la probabilidad de muerte... al final, el sueño de que me voy a morir joven se iba a cumplir. No, ¿sabes? se está diluyendo muchísimo. Tú te empeñas en morirte, pero va a ser que el de arriba no quiere. Eso parece que... Yo creo que quiere que dé mucha guerra aquí. Así que nada, me operaron de urgencia y es muy doloroso porque te hacen un drenaje, es como si sacaran gasolina del coche, lo típico de hacer el biberón y tal. Pero como un aspirado, ¿no? Un aspirador, sí, y te lo ponen abajo y el tema es que sí te echan anestesia local para hacerte los cortes y meterte un tubo, pero no hay analgésico que cure, que trate el dolor, porque cuando la pleura vuelve a pegarse a la caja torácica, cuando el pulmón se expande, es súper doloroso. Y no hay ningún tipo de ayuda para calmar ese dolor. No hay analgesia. Entonces en febrero, básicamente estuve desnudo por allí porque eso es fuego en el pecho, que muchísimo dolor en muy poco tiempo y no puedes hacer nada para controlarlo. Así que, rompes a sudar, aquello... yo me quité toda la ropa. Sí, es una experiencia muy dolorosa físicamente. Sí. Y ese fue tu punto de inflexión, ¿no? Porque a pesar de que tiempo atrás, años atrás, habías estado que no te podías ni levantar de la cama mirando al techo, que me decías, eso fue al final lo que te llevó a decir, es que me he podido morir literalmente, ¿no? ¿Y qué pasa en ti? Yo lo que no entendía era por qué con algo físico me encontraba tan triste. Era algo que no
Entonces yo estuve muy bien en el hospital, estuve allí 3 días y la realidad es que como que me exoneré de la responsabilidad sobre mí mismo y lo que hice fue dejarme llevar y estuve bien. Tuve un buen compañero de habitación, nos reíamos mucho, me traían la comida, yo estaba en una cama, estaba relajado, no había problemas, no tenía el móvil. No había móvil. No había... No había alarmas de estas, ¿no? Notificaciones, ni clientes, ni exigencias. Estuve muy bien. Lo que ocurrió es que la recuperación tenía muchas limitaciones físicas, como por ejemplo no podía pasarme de unas 108 pulsaciones por minuto. Entonces no puedo correr, ni nada ni andar rápido, ni nada. Claro, te limita completamente el deporte, no podías hacer deporte. Nada, cero. No podía levantar más de 5 kilos por brazo, más o menos. Entonces no podía coger en brazos a mis hijos. No podía montarme en un avión por los cambios de presión. Entonces además hay una cosa con esto, es que como el neumotórax no se operó, es decir, me sacaron el líquido y el aire que se había ocupado, ¿no? Pero no fue una intervención quirúrgica profunda. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya me contaron que tenía una probabilidad entre el 35 y 50% de volver a sufrir un neumotórax en un periodo más corto de 2 años y que no podía hacer nada para controlarlo. Es decir, que por mucho que tuviera buenos hábitos, que tal y que cual... O sea, ¿no puedes operarte antes de que te ocurra algo? No operan si no me vuelve a ocurrir. Así que, ¿qué me pasó ahí? Que durante las 2 primeras semanas, pues, no sé, me llamó... Yo me di cuenta que necesitaba parar porque me llamó un cliente, iba andando y me llamó un cliente, ni siquiera le cogí el teléfono, no respondí. Pues me llevaba puesto el smartphone, el smartwatch, y me puse a 160 pulsaciones por minuto. Porque cada vez que tenía una conversación con ese cliente en particular, no siempre tienes que trabajar con gente que te caiga bien. Yo intento que así ocurra, pero hay veces que no hay manera. Y con este cliente las conversaciones no eran nunca agradables. Entonces mi cuerpo ya reaccionaba a la defensiva como si fuera a sufrir un ataque. Claro. Entonces cuando me puse a 160 pulsaciones por escuchar un tono de teléfono, ahí digo, esto no puede... Digo, es que me va a pasar otra vez, me voy a poner peor. Y entonces me centré en mi recuperación. Me hablé con diferentes personas, entre ellas Diego, y la gente me ayudó mucho porque lo que me decían ya es déjate caer, no te resistas más. Antes me estaba resistiendo, ¿te has dado cuenta que estaba resistiéndome a llamar esto depresión? Sí, te estaba resistiendo. Y a pesar de que te sentías enormemente triste y llorando y ganas de llorar, no atendías a tus ganas de llorar, no te hinchabas a llorar, ni tampoco te lo permitías, y te seguías para adelante, te vestías y te ibas a trabajar. Sí. ¿Es natural decir con un neumotórax debería haber levantado más peso? Obviamente no. No creo que sea ni medio normal. Entonces hablé con mi socio, porque con los años sí he vuelto a tener un socio y que estoy enormemente agradecido. Y lo que le pedí fue que él tenía que tirar del carro y que me iba a centrar en mi recuperación. Así que di directrices en la compañía de no fomentar hacer outbound sales, ni fomentar que atendiéramos a los clientes que llegaban de inbound, atender los formularios, no se contrataba a nadie nuevo, a menos que subieran mucho los clientes, pero que no fomentábamos, no se despedía a nadie y que de momento que íbamos a esperar que se calmaran las aguas hasta que me sintiera con fuerza de volver. Pero yo no quería volver Lo alargué por más de 2 meses. Que es muy poco tiempo si te pones a pensarlo, después de lo que te había pasado. Y luego me has dicho que tú tenías hasta un dolor, ¿no?, detrás de la nuca. Igual que el cuerpo te avisa, ¿no? Entonces, cuando no atiendes a tus propios síntomas, no los atiendes, pues cada vez van a peor. Si no te das cuenta con una luz, no te preocupes que el cuerpo te va a mandar 2 o 3 luces, y 4 o 5 hasta que
Entonces, igual que me puse a 160 pulsaciones a recibir una llamada, pues cada vez que intentaba ponerme delante del portátil y levantaba la pantalla, aparecía un dolor de cabeza aquí en la nuca crónico. Ya es que era levantar la pantalla del ordenador y aparecer el dolor. Era inmediato, ¿eh? Inmediato, era total, había una relación totalmente directa entre... Sí, de la toxicidad del trabajo y los efectos en tu cuerpo. Así que yo no me podía permitir, no quería volver así, quería tener ganas de volver a trabajar. Yo llevaba años sin tener esa sensación, porque cuando a mí me gusta mucho mi trabajo, me encanta. Ayudamos a un montón de gente, te sientes súper valorado, súper valioso y es súper que estás contribuyendo, te sientes muy bien contigo mismo. Entonces, yo tenía muchos fines de semana, muchos domingos por la tarde y a mí me apetecía que fuera lunes, porque es que era súper gratificante. Que los clientes te dieran la enhorabuena, que te dejen una reseña positiva, que hablen bien de ti a otros emprendedores. Es que te sitúa, de verdad, como le he dado tanta importancia a la reputación. A la validación externa. Sí. A la validación externa. A ver, claro. Claro, no la tuya. Pero lo bonito de esto es que te estás haciendo consciente de ello, que no lo eras. No, en absoluto. A mí lo que me interesaba era la línea de ingresos de la compañía. No era consciente de nada, es que ignoraba todo por tal de facturar más. Por tal de crecer. Ya no es ni facturar, es crecer. Sí, pero nunca el crecimiento era suficiente. Nunca. Y era una ambición infinita, ¿no? Entonces, descubres Ancla. ¿Qué te aporta Ancla a ti en ese momento? La primera cosa fue, con la formación, poder entender lo que me pasaba. ¿Por qué fisiológicamente me estaba pasando tal cosa? Que te den claves de por qué estás sufriendo estrés no adaptativo y cómo eso está afectando a tu cuerpo en diferentes órganos, te hace sentir que no es algo tuyo de tu cabeza, que te lo estás inventando, porque es que yo no sé cómo de inflamado tendría yo el corte prefrontal, ¿no? Pero no tenía que ser ni normal, ¿no? Hombre, para tener una punzada ahí, imagínate. Así que, primero, claridad sobre lo que me estaba ocurriendo fisiológicamente. Después he hablado porque yo llevo escuchando... Ancla montó un canal de Discord hace unos años también, que intentaba participar, pero había poca actividad, entonces lo abandoné. Sí. Sí he estado pendiente de los podcasts, he escuchado a amigos que han participado, como Corti, que no sé, muchos más, infinitos. O Álvaro de Harvest, o de verdad desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que lo que me ha proporcionado es ver que no estaba solo sufriendo o pasando por este calvario, sino que parece que es una pandemia, ¿no? Pandemia de salud mental, ¿no? Una pandemia de salud mental en el ecosistema de los emprendedores. No, y además en nuestro ecosistema está mal visto hablar de estas cosas, ¿eh? Claro. Los débiles, aquí no hay débiles, ¿eh? Claro. Aquí no hay débiles. Aquí el que quiere tener un crecimiento de la compañía sostenible es un pringao. Aquí el número 1, serie Seed, serie A y Exit. Y si no, no valen nada. EBITDA negativos no importa, porque me van a medir por métrica de ARR. ¿Qué ARR tienes tú, no? Fíjate cómo somos. Entonces, como si fuera el RH. Sí. Pues así con todo. Entonces, que le demos visibilidad a esto, vi que otros habían participado y que se habían montado las figuras o los órganos estos de personal boards, sí. Que yo me he apuntado a uno, estoy deseando entrar. Y yo que entres. ¿Vale? Entonces, viendo gente que estaba participando en los personal boards, me estaban diciendo cómo se estaban sintiendo. Y digo, joder, a mí me gustaría participar en algo como esto y poder compartir estos momentos. Porque por ejemplo, mi mujer, que tiene el cielo ganado conmigo, me entiende. Pero realmente en profundidad, creo que nunca va a poder tener esa empatía porque no lo sufre. Sí, ella sufre los daños colaterales. Total. Pero no siente como sientes tú. Porque claro, seguro que hay cosas que jamás va a poder entender. Es normal que le pase, claro, porque
ella seguramente que es una persona con otra manera de entender la vida, que, ¿no?, pone su valor en otras cosas y, claro, es muy difícil, o sea, saber por qué actuáis de esa manera. O sea, cuando no eres emprendedor. Y por eso vosotros entre vosotros os entendéis perfectamente. Claro, es que es normal. Somos en ocasiones, cuando entramos en ese modo fundador, el superhéroe. Cuando nos juntamos 4 superhéroes, somos lo peor, de verdad. Somos. A ver quién es más tóxico, ¿no? A ver quién es más tóxico. Mi señora me acompaña en el sufrimiento. Eso lo hace muy bien. Cuando lo estoy pasando mal, ella lo que hace es mostrarse disponible y acompañarme. Eso lo hace genial. Y eso es lo mejor que puede hacer por mí. Porque yo no veo otra manera mejor que esa, la verdad. Vamos a romper una lanza por todas las acompañantes de estos maravillosos emprendedores que no les dejan de la mano y que sufren con ellos, porque al final, cuando la decisión no depende de ti, que tú le dirías, deja esto ahora mismo y sal corriendo, y no lo puede, y no depende de ti, sino que tienes que apoyarlo, pero aceptarlo, es también complicado. Y bueno, ¿y cuántos emprendedores nos retrasan tener hijos por el emprendimiento? ¿O cuántas parejas han fracasado directamente? Muchísimas. ¿Cuántas? ¿Cuánta gente ha dejado su vida personal en el camino? Se le ha quedado ahí. Porque, claro, no ha habido Dios que lo aguante, ¿no? Eso pasa también. El coste personal del emprendimiento. Hay muchos emprendedores que se han separado, se han peleado también con socios, retrasan tener hijos queriendo tenerlos. Las relaciones también con los hijos, cómo se complican por lo que tú has dicho, por tener cortisol hasta en las pestañas. Yo he notado ahora, he estado más de casi 3 meses fuera, ¿no?, de baja. Tengo ahora el mejor vínculo que recuerdo con mi niño, que está todo el día, que ahora no se separa de mí, y antes iba a su bola, prácticamente. Si no le doy abrazo, no le doy besos, no juego con él, ¿qué voy a esperar, no? No soy una referencia. No, y si no te ves, si tú no le dedicas el tiempo, si no le escuchas de forma activa, no hay como si fueras un ficus, como decía tu madre. No, es que yo como puedo estar con mis hijos con 12 horas y media al día con el móvil en la mano. No estás. No estoy con los niños. Y ellos lo ven, o sea, eso se percibe perfectamente. La niña, por ejemplo, cogió una vez el móvil y dice, mira, Darío, como los adultos. Y hizo el amago del teléfono. Y después, por ejemplo, con la niña, que lo que estuve haciendo durante mi baja fue llevar a los niños y recogerlos del cole, que el cole está al lado de casa, entonces vamos caminando, está genial. Y me dijo, papi, qué guay que te hayas puesto malito, porque así podemos estar más tiempo juntos. Eso te partió el alma. Te partió el alma. Claro, es que es normal. No, hombre, ella lo dijo desde el punto de vista muy bonito. Y yo cuando la dejé en el cole y me di la vuelta me hinché a llorar. Y las dos cosas son compatibles y no pasa nada. Claro que no. Pero como dijimos cuando hablamos, el tiempo de atrás no se puede recuperar, pero el presente y el ahora es tuyo. Y yo sé que tú estás haciendo cosas para recuperar a Javier. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosas has empezado a poner en marcha en este camino a la curación? Como la cabra tira al monte, lo que he hecho es ponerme cortafuegos a mí mismo para no volver a malas conductas del pasado, ¿no? Sí, líneas rojas. Líneas rojas. Antes tenía 2 números de teléfono, pero dentro del mismo dispositivo, el número personal y el del trabajo, el empresarial. Y ahora tengo 2 dispositivos. Perfecto. Si estoy en la oficina, dejo el móvil en la oficina, lo apago y lo dejo allí. Y si estoy en casa, lo apago y lo dejo en el escritorio. Y he bajado, por ejemplo, de 12:30 a 2 horas y media al día de móvil.
Entonces mis días se han expandido. Tengo más tiempo para hacer de todo. Así que he vuelto a hacer deporte, pero no con esa tan alta carga ni intensidad. He vuelto, no sé, que esto me ocurría, yo siempre he leído mucho, en papel, me ha encantado. Y con el emprendimiento dejé de leer. Y lo que leía era solamente técnico, porque no podía dedicar tiempo a una novela, claro. Ni a nada lúdico. Nada. ¿Para qué te vas a divertir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si eso es perder el tiempo. Total, vamos, total. Pues recuperando la lectura, desde hace un año por ahí hasta ahora, noto que el móvil vibraba, pero en realidad nadie me contactaba. Entonces, cada 30 segundos miraba el móvil a ver si alguien me había escrito un WhatsApp o me había llamado o me llegaba alguna notificación de algún tipo. Entonces, yo no entiendo, se llama vibración fantasma o tiene un nombre y todo, pero yo notaba que me vibraba la pierna. Es rarísimo. Entonces, lo que hago ahora, me lo dijo el psicólogo, no podía hacer nada productivo cuando estuviera de ocio. Cuando digo nada productivo, no puedo escuchar un podcast técnico, podcast de emprendimiento Sí, profesional. Profesional, nada. Que le pueda sacar utilidad, no puedo hacerlo. Entonces, podía leer, pero no podía leer algo técnico. Podía escuchar un podcast, pero no un podcast profesional. Todo por el estilo, nada que me sirviera para algo que pudiera. Por ejemplo, si quiero estudiar, mejorar mi nivel de inglés, no puedo. En mi tiempo de ocio, no. O sea, entonces tengo ¿qué hago? Pues perder el tiempo lo hago. Ahora lo estoy haciendo muy bien. Desde Estás aprendiendo. Sí, estoy divirtiéndome. Estoy divirtiéndome porque, joder, desde que emprendí, he montado varias sociedades. Tengo 14 o 15 empresas participadas que he invertido a título personal. Doy clases en un montón de universidades, en hubs de innovación. Estoy muchísimo tiempo viajando. Tengo un libro escrito que no he publicado porque me da esta cosa. Entonces, tengo 1000 cosas hechas. Y yo no sé no hacer cosas, ¿vale? No sé no hacerlo, ¿no? Entonces, ponerme a dedicarme tiempo a mí mismo, joder, es divertido. A cuidarte, quieres decir. Es divertido, sí. Sí, has descubierto lo que es hacerse la pedicura, ¿no? Bueno, los COVID. higiene facial. Claro, que tú no sabes lo que eran los masajes COVID. Higiene facial, la pedicura, me he apuntado a clases de golf ahora. Un deporte bien relajadito, sí, muy técnico. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, dicen los que saben jugar, que parece una tontería pero no lo es, pero es muy relajado, claro. Aquello todo verde, se escuchan los pájaros, no hay nada más allá que el palo y la bola. Entonces, tampoco, algunos viernes no estoy trabajando. A mi C-Level hice un listado de cosas que no quería volver a hacer porque me ponía de los nervios y he ido esto para ti, esto para ti, esto para ti. Entonces he distribuido, yo no me estoy haciendo cargo de todos los marrones, los he repartido también. Que si son cargos de responsabilidad tienen que asumir también su parte. Claro, va en el cargo y va en el sueldo. Claro, no puedo con todo. Y otra cosa también que me comentaste, lo tenía en la cabeza y se me ha ido, que también has hecho... Bueno, tú hacías muchísimos viajes, estabas todo el rato viajando, que eso, claro, te conllevó muchísimo cansancio físico. Sí. Tú me decías que todos los fines de semana viajabas a Madrid. Lo que me ocurrió fue que durante el último trimestre del año pasado, de 2024, hice 12 viajes. En el último trimestre, que básicamente son 12 semanas. Claro. Con la estancia más larga, 8 días fuera de casa. Claro. Entonces, cuando estaba todo el día viajando, todo el día en eventos, vendiendo, sentándome con inversores... Eso es lo que quería yo decir. Como tienes tanta engancha la venta por la adrenalina que te genera, lo que has hecho es que dices que ya no cierras una venta. Abres la venta y la pasas. He cambiado muchísimas cosas. Haces pases. Sí. Pero no metes gol. Genero el negocio, pero no soy propietario de ningún contacto. Eso es. Porque sabes que para ti eso es kriptonita. Además hay una cosa, que muchos emprendedores quieren hablar específicamente conmigo. ¿Y qué ocurre? Que yo no puedo hablar específicamente con todos los emprendedores, que a mí me encantaría, porque además me motiva. Claro. Entonces, cada vez si yo cierro la venta al completo, lo que ocurre es que cada vez que hay algún marrón, alguna prisa u urgencia, ¿a quién crees que llaman? A ti.
Entonces yo no puedo, si estoy delegando responsabilidades, no puedo asumir otras. Tú no puedes estar disponible para todo el mundo en todo momento. Tienes que aprender a decir Eso es. no. Que eso también os cuesta mucho a los emprendedores, decir no a cosas que os proponen, que os dicen. Decir no, saber decir no. Es que parece que cuando dices no te pierdes cosas. Entonces nos resistimos muchísimo a decirlo. Pero cada vez yo lo digo más. Y no me pesa. Y no me pesa. Y cuando intentan pasarme a mí la bola de algún tipo, es que ser asertivo, es decir, lanzar los mensajes con claridad y defender tus derechos es algo que todos deberíamos hacer. Pero en muchas ocasiones, por satisfacer a la otra persona, no nos ponemos en nuestro lugar. Es decir, nos despriorizamos nosotros por tratar de ayudar a los demás. Entonces, con la buena fe de ayudar al otro, te perjudicas a ti mismo y te haces daño. La caridad empieza por uno mismo, ¿no? Sí, pero cuando te despriorizas... Claro. Y otra cosa, te autoengañas diciendo que es solamente un poquito más. Que es como una alta carga de trabajo, pero que esto son 2 semanas, que después... Y es mentira, estamos así todo el año. Claro, sostenido. Entonces, lo de delegar... Yo me quiero centrar en hacer crecer la compañía exclusivamente, en dar visibilidad a la marca, a generar nuevos contactos, a facilitarle la vida a mis compañeros, pero todo lo que sea como de puertas para afuera, ¿no? Para hacer de verdad una empresa mucho más reconocible. Pero no soy propietario de... Genero el negocio, como tú has dicho, y ahora he creado los sistemas para que una vez que genere el negocio ya pueda pasarlo al resto de compañeros. Entonces tenemos gente en ventas que hace la venta full cycle, por ejemplo. Hay después gente que hace de customer success. Todo lo estamos diseñando para que no dependa de mí, para que si vuelvo a sufrir un neumotórax en menos de 2 años, pues que la empresa pueda continuar sin mí. No, al revés, lo que estás dando es pasos hacia atrás para que ese neumotórax nunca No se ocurra. vuelva a producir. Eso es lo que estás haciendo. Cada vez que dices no, es un paso más para atrás. Visualízalo así. No, pero fíjate la caña que me tenía que meter para no ser consciente de pensar que te vas a morir joven. Entonces mi obsesión durante mucho tiempo ha sido centrarme en ventas para vender la compañía. Claro. Porque no estaba disfrutando del camino. En absoluto. Entonces me estaba destrozando para hacer crecer lo máximo la compañía. Ponerle un lazo y fuera. Claro, porque además al no disfrutar en el día a día, tengo más motivaciones para vender la compañía. Claro. Claro. Entonces, Sí, porque no lo estabas haciendo sostenible. Tú lo que quieres estabas quemándolo para venderlo. Claro. Tiene todo sentido. Sí. Entonces, querer disfrutar del camino, pues me ayuda a estar más tranquilo. Y además, repito, nosotros no tenemos dinero de inversores. Así que no tengo prisa. Las batallas que me inventaba en el pasado, además, como soy tan competitivo, esto ocurre en todo el grupo de amigos, que somos todos unos picados, ¿vale? Que tenemos que ser los primeros en todo lo que hacemos, ¿vale? Que es horrible, ¿vale? Y lo que ocurre, por ejemplo, si tengo un competidor que factura más que yo, lo primero que pienso yo, no le deseo el mal al otro. Lo que me pasa es que yo quiero ser el primero. Entonces me fustigo diciendo que tendría que haber hecho otras cosas para yo ser el primero. Yo no quiero lo del otro, yo quiero que le vaya bien. De hecho, es buena señal que le vaya bien a mi competidor, es muy buena señal. Entonces, yo no quiero lo suyo, simplemente yo quiero ser primero. Entonces, durante mucho tiempo mi motivación era alcanzar ser el primero. Pero cuando lo lograra, estoy convencido, ahí no lo veía, ahora estoy convencido que me hubiera inventado otra batalla. Y a lo mejor ese competidor, si lo he superado, ya habrá otro a nivel europeo que sea más grande que yo. Entonces ya estaré pensando en la internacionalización de la compañía y qué puedo hacer, que más lo he hecho en el pasado, que todavía no soy igual de grande que ese. Claro. Y si lo hubiera superado, habrá uno a nivel mundial en Estados Unidos. Sí, tú siempre te creas a tu Goliat. O sea, Siempre. porque si no existe, lo tienes que inventar, ¿no? Sí. Entonces el cambio actual es que no miro tanto lo de fuera, que cada uno haga su camino, me alegro de los éxitos de los demás, les felicito porque además yo tengo muy buena relación con mis competidores. Entonces les escribo por privado, les doy la enhorabuena cuando hacen una cosa, y intento compartirles que me alegro por ellos. Y lo hago de manera totalmente original, sin que nadie me lo pida, porque es que de verdad me alegro de que les vaya bien.
Y antes lo que yo quería era... Además, de verdad, Toñi, yo no quiero... no pongo piedras en el zapato ni qué va. Simplemente que quiero ser primero. No... y si no, no me vale. Y eso no es sano. No. Después de todo este relato tuyo, hemos comprobado que sano no es. Si pudieras volver atrás y encontrarte ahí en tu antiguo barrio al pequeño Javier, ¿qué le dirías ahora? Al adulto Javier que va a las casetas de la feria, ¿qué le diría a ese niño de 4 añitos? Que atienda a los síntomas, que haga caso a los mensajes que le lanza su cuerpo, que se atienda, que si el cuerpo le está mandando una señal, que no mire hacia otro lado. Que se mire por dentro, ¿no? Que se mire a sí mismo. Pues Javier, ha sido un placer conocerte y ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido totalmente mío. Muchas gracias por invitarme y a los que estén escuchando esto, que transmitirle que hay gente que les escucha. Así que si quieren compartir algo conmigo, con Ancla en general, que lo hagan, y espero que esto les ayude. Me ha emocionado escucharte y verte, de verdad. Muchas gracias. Mucha salud, mucha suerte. Ancla es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.